diciembre de 1983 es un parteaguas en las formas de transmitir y representar la cultura en la Argentina. El retorno de la democracia, además de marcar una era que va a estar libre de la censura previa, también es una apertura cultural importante y un destape de todo lo que había estado durante la dictadura, clandestino, oculto, tapado, y que había tenido de algún modo un pequeño momento de gloria, si se quiere, durante la guerra de Malvinas en relación al rock y a la música en español, ¿no? La prohibición de la música en inglés que hizo resurgir culturalmente, públicamente, la música en español. Sin embargo, en cuanto a producción cultural de cualquier tipo, el 10 de diciembre va a constituirse en un momento muy importante, porque la producción que venga acompañada al retorno de la democracia va a tener una marca muy particular. Y vamos a notar enseguida si eso se produjo un poquito antes o un poquito después de esa fecha. Jacques Le Goff, el historiador de la Escuela de Anales, dice que toda escritura de la historia debe incluir la cultura histórica. Y como cultura histórica encuentra la literatura, el teatro, las novelas, los monumentos y las acciones que el Estado hace en pos de construir historia. Para Le Goff, estas formas culturales de transmitir la historia crean una nueva cultura colectiva que puede transformarse de algún modo en una memoria colectiva, en formas culturales de entender el pasado propias de una época, o formas de ver el pasado desde un momento histórico. Y si bien traigo este trabajo de Le Goff a colación, me gustaría centrarme en dos teóricos del cine a lo largo de la historia muy importantes para nuestro siglo. El primer gran teorizador del cine en la historia fue Siegfried Kracauer. Kracauer fue un filósofo alineado a los análisis de la Escuela de Frankfurt, y Kracauer hace un análisis del cine de la República de Weimar y empieza a notar, a hacer un análisis psicológico, que todas las películas que se están desarrollando en Alemania de esa época tienen matanzas, tienen monstruos, tienen seres deformes, y en un libro que él escribe que se llama De Caligari a Hitler, hace esa reconstrucción psicológica de qué es lo que la cultura alemana estaba viviendo, que permitió que el ascenso de Hitler al poder no fuera tan rupturista. Entonces, en este análisis de los rasgos ideológicos del cine que hace Kracauer, él sostiene una tesis que es que las películas de una nación reflejan su mentalidad de forma más directa que otros medios artísticos. O sea, si uno tomara todas esas películas, podemos analizar cómo se transmitían las ideas o el modo de pensar de esa sociedad en un momento determinado. Esta asociación de Kracauer con la Escuela de Frankfurt es muy propia del análisis de las industrias culturales y de lo que estos filósofos vienen estudiando en torno al ascenso del nazismo en Alemania. Tengamos en cuenta que como alemanes y como judíos, gran parte de ellos son exiliados, deportados o muertos, ¿no? No dejemos de pensar en la figura de Walter Benjamin, pero también otras escuelas historiográficas se tomaron esto del cine como una categoría de análisis. Y la Escuela de Anales, en uno de sus representantes actuales, capaz más prolíficos, Marc Ferro, que uno se puede analizar un poco su trayectoria biológica e histórica e ideológica, y es un hombre que fue miembro de la resistencia en Francia, es un hombre que en este momento estará rondando los 95 años, también utiliza el cine como herramienta. Pero Ferro propone tres formas de utilizar el cine, y un poco lo que vamos a hacer acá es utilizar las tres, de alguna manera. Una primera forma es el cine como fuente auxiliar para la historia, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, lo propio de nuestra materia? Analizar el cine historiográficamente o en clave historiográfica.
hacer la lectura histórica de un film. No del relato del film, sino de cómo se hace el film, cuándo se produce ese film, quién lo produce y qué está buscando decirnos a través de eso. Esa es la lectura que yo quiero que hagamos con las películas que vamos a analizar en este video. Pero también vamos a ver que aparecen otras cosas. El cine como un agente de la historia, que es la segunda categoría que propone Ferro. La influencia o el impacto de una película o de una producción en tanto a cómo esa película en sí moldea la ideología cultural de una sociedad, que también lo vamos a analizar. Y una segunda función, que es el cine como recurso didáctico para la enseñanza de la historia, que es tomar la película en su relato histórico y utilizarla como una herramienta pedagógica, que de algún modo también lo estamos haciendo. Vamos a tratar de ir por esas tres categorías sin olvidar esto que Krakauer propone, de que las películas de una nación, y el concepto de nación es muy importante en esto, reflejan la mentalidad de esa nación. Yo hice una selección de 7 películas, casi todas estrenadas entre el año 83 y el año 85. Traté de que sea diverso o variada la elección de algún modo, pero por supuesto que hay muchas más que se podrían analizar. Voy a empezar por la más famosa y capaz la más clara en todo esto, que es La historia oficial. La historia oficial es una película estrenada en el año 1985, el 3 de abril de 1985, dirigida por Luis Puenzo, con guión de Aida Bortnik, y es la historia de Gaby, que es una niña adoptada en una familia de apropiadores, apropiada, digamos, correctamente, ¿no? Y la protagonista de la película, que la interpreta Norma Leandro, es una profesora de historia. Lo cual nos acompaña a que veamos nosotros cuál es nuestra función en la transmisión, pero también como protagonistas de la historia. Y también viene a colación del título de la película, porque es una profesora de historia tradicional, férrea defensora de la historiografía liberal. Y en cualquier momento que en esa clase algún alumno proponga una lectura diferente de la historia, ella no lo va a permitir, y en tanto la película va a ir avanzando, va a permitir que esos alumnos le enseñen también un poco a ella, en parte cuando ella va descubriendo la historia de esa hija que ella está criando y que es apropiada. La historia oficial es la más famosa quizás porque fue la primera película argentina ganadora de un Oscar, y como los argentinos somos muy de medir nuestros éxitos y nuestras grandes hazañas con los premios. Es una película que yo diría que casi todos la vieron, muy poca gente no la debe haber visto, y trae un poco este relato de lo clandestino en la dictadura y de la democracia como una herramienta para reconocer la verdad y como factor o como vector de cambio, ¿no? De hecho, el que ella se permita aceptar nuevas visiones de la historia o nuevos relatos, o escuchar lo que su amiga de la juventud, que interpreta Chunchuna Villafañe y que tuvo que exiliarse en la dictadura, permite escuchar ese relato, la acerca a descubrir la verdad, ¿no? La renovación cultural como nuevo paradigma de la verdad. Eso atraviesa la película casi de forma progresiva. Es la transmisión de la historia oficial a un ascenso directo a la verdad. Bueno, no por nada lo mañana. La siguiente película que vamos a pensar es Plata Dulce. Plata Dulce es una película que sí se produce en la dictadura,
De hecho, se estrena el 8 de julio de 1982 y su director es Fernando Ayala. Fue un director bastante prolífico en la época, protagonizada por otro de los actores prolíficos de la época, o los que van a aparecer varias veces, que fue Federico Lupi. El personaje de Federico Lupi es la representación del clásico argentino langa que piensa que puede ganarle al mercado de algún modo. Es el que hoy nos tiraría todo el tiempo el dato de que se viene una corrida bancaria. Es el que siempre tiene la aposta. Tipo que es el dueño de una pequeña fábrica y que quiere asociarse con capitales extranjeros para dedicarse a la especulación financiera, a la bicicleta financiera. Hay una fuerte denuncia en esta película del rol que el mercado está cumpliendo en ese momento. La película transcurre durante el Mundial 78. Y esto es importante porque es una crítica que se está haciendo dentro del gobierno de la dictadura todavía. O sea, que la película se haya estrenado el 8 de julio del 82 quiere decir que se viene produciendo desde el año 81. Porque uno pensaría, bueno, el 8 de julio ya fue la guerra de Malvinas, ya la imagen de los militares está en decadencia. Pero había que producir esa película antes y había que pasar toda la censura previa y que no fuera tan notorio que era una crítica a la dictadura. Y hay alguna imagen de la película que es muy característica. ¿De dónde lo sacaste eso, ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines. Y fabriquen otra cosa. No conviene fabricar nada. ¿Sabes lo que somos? Vos sos un garca. Claro, el señor ahora quiere vender. Claro, como tiene el curro de la financiera. Casa nueva, coche nuevo, tiene todo. El Rubencito que se la banque. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, ¿Qué hago? Hace trabajar la guita o metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? No. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te hago dar un crédito en la financiera. ¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. Al personaje de Federico Lupi poco le importa lo que le pasa a los que lo rodean o lo que piensen los demás o cómo afecta a los demás. Él quiere darse la gran vida y marca también una ruptura de lo que estaba pasando en el gobierno militar tras la caída del modelo de Martínez de Hoz. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. ¿Qué era todo grupo? Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! El mismo director, en 1983, Fernando Ayala, estrena el 19 de mayo, todavía durante la dictadura, El Arreglo. Guionada por uno de los dramaturgos más importantes que dio el cine nacional, que fue Carlos Omigliana. Esta película lo que pone en juego es la rectitud en la conducta. La rectitud en la conducta y los desmanes de la dictadura y la falta de ética constante que pone en juego. Es un barrio de algún lugar, bien podría ser la provincia de Buenos Aires, que no tiene agua corriente. Y un buen día se encuentran con que vienen los responsables del área de obras públicas y van a instalar el agua corriente. De un lado de la calle, porque del otro lado es otro el municipio. Y entonces esto va a funcionar como una grieta, si se quiere, entre los vecinos que ahora sí van a tener agua corriente y los que no, los que van a seguir sin agua corriente. Y cómo se pone en juego
el arreglo al que se puede llegar con el personal que viene a hacer la instalación. ¿Ves lo que te digo? Sí. Un poco gastadita, pero... No importa, sabés lo bien que me viene. Mira, la compré cuando Graciela cumplió 8 años. Después la usó Marina. La pagué... mejor no acordarse. Mira, ves, este pantalón es de Quique, pero no lo quiere usar más. Y a Luis le queda chico. No, lo arreglo y a los balditos les va a servir. Ay, gracias, Olga. De verdad te lo agradezco mucho. No me gusta andar así, pidiendo, ¿no? Pero con 5 chicos... Vamos, Lucrecia. ¡Ma! ¡Escucha esto! Tarada, me hiciste equivocar. ¡Nos están poniendo el agua! ¿El agua? Sí, Ma, esos tipos que están en la calle nos van a poner el agua. No te dije que venían con un pan bajo el brazo. ¿Te dije o no te dije? Hola, Cosme. ¿Y este qué va a hacer ahora? Se va a quedar sin trabajo. Vení, gracias. Ven allá. Aquí está, doña Olga, para que no se queje. Está bien. Ya vengo. Espero que le dure mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero ahora. ¿Y esos hombres? Sí. Los ponen el agua corriente. Me cago en el progreso. Lleva la parrilla a la sombra y hace fuego. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, clave acá. Clave ahí, clave ahí. Ahí nomás, vamos, esa pala. ¿Me permite? Buenos días. Usted es el capataz, ¿no? Así que nos van a poner el agua. Depende. ¿Depende de qué? ¿De qué lado está usted? ¿Cómo de qué lado? ¿Usted vive ahí o vive ahí? No, yo vivo ahí. Yo también. Bueno, yo ahí. Yo también. A ustedes dos les toca, a ustedes dos no. ¿Cómo que no tenemos el mismo derecho a nosotros? ¿Por qué no lo... Pare, señora, pare. Pare. Acá termina un partido y acá empieza otro. ¿Me entiende? ¿Me entiende? De acá para allá pertenece a una municipalidad. Y de acá para allá pertenece a otra municipalidad. Yo trabajo de acá para allá. De acá para allá ya no es cosa mía. Vamos, vamos. ¿Viste, Olga? Justo a mí me fue a tocar. El agua. ¡Qué país bárbaro! En este país no trabaja el que no quiere. Lo que nosotros tendríamos que hacer es ver al intendente. Sí, por la bola que nos va a dar. Cuando fuimos a hablarle por el asfalto casi nos corrió con los perros. Esto es distinto, es el agua. Por 10 metros. ¿Qué les parece? Por 10 metros. La verdad que te compadezco, querida. Tener que seguir con la bomba es un atraso. Y para colmo los cortes de luz. Además, como dice mi marido, la propiedad se valoriza. Esto no da para más. El año que viene me voy con mi cuñado al Canadá. Pero si tu cuñado se muere de hambre. Ah, pero en el Canadá. Federico Lupi, de vuelta, acá jugándola todo lo contrario, de el tipo honesto y recto que no se va a corromper, se niega a colaborar económicamente para que el capataz de la obra, que es Rodolfo Rani, haga una extensión del agua corriente a la calle de enfrente, ¿no? Habla de lo corrompido que está el sistema por dentro y de cómo la dictadura permitía ciertas cosas. La siguiente película la vamos a analizar en tanto esto que Ferro decía del cine como agente de la historia, o cómo una película impacta en la sociedad en la que es presentada. Esta película se estrenó el 1 de septiembre de 1983, un mes y medio antes de las elecciones que consagraron a Alfonsín como presidente. Es una película documental, dura 2 horas 20 minutos y tuvo 2 millones de espectadores.
La República Perdida, o lo que nosotros ahora conocemos como la República Perdida 1, porque después tuvo una segunda parte que se hizo en el año 86, es una película dirigida por Miguel Pérez y narra las vicisitudes de la República Argentina entre 1910 y 1976. Y fue presentada con este eslogan: un film sin miedo sobre la Argentina. Esa era la publicidad con la que se lo presentaba. Fue un éxito, sin ningún lugar a dudas. Se estrenó en las salas más importantes que había en el país en ese momento. Tengamos en cuenta que tanto en ese momento como ahora, el 82% de las películas que se estrenaban eran extranjeras. Para los locales quedaba menos del 20%. Y así todo alcanzó los 2 millones de espectadores y 4 meses en cartel. Y transcurre con un relator omnisciente, una voz en off, que está guionada por Luis Gregorich. Luis Gregorich es un historiador de literatura y un pensador sobre justamente el análisis de la literatura a lo largo de la historia, que después fue secretario de Cultura de Alfonsín. Es un hombre ligado al mundo político y relata un poco este enfrentamiento entre los buenos y los malos, a lo que él llama las fuerzas populares contra la oligarquía. Las fuerzas populares, que bien puede ser el irigoyenismo o bien puede ser el peronismo, siempre enfrentadas a la oligarquía. Pero resaltando muy fuertemente la importancia y el rol del radicalismo en defensa de las clases populares. Y digo que esta película nos sirve para analizar al cine como agente de la historia porque fue una clara pieza de campaña del alfonsinismo. O sea, si uno termina de ver la película, no cabe ninguna duda que después de eso viene Alfonsín. No deja dudas. Y hay algo muy interesante en la película, que es en el comienzo. Lo primero que dice, pensemos que esta es una película que tiene un gran trabajo de archivo y documental, tanto de fílmico, pero también de documentos escritos. La Argentina se está convirtiendo en un país sin memoria. Aparece de vuelta acá la lógica de la memoria. Bien porque se están destruyendo los archivos, o bien porque no están siendo mantenidos, o bien porque estamos olvidando. Y acá va a haber todo un recorrido que, si lo vamos pensando, empieza con reconstruir la memoria y va a desembocar en el nunca más. Y en los reclamos de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia. El uso y el rol que se le da a la idea de memoria tiene que ver con la necesidad de reconstrucción del país. En Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen asume por segunda vez la presidencia de la República. La Unión Cívica Radical, el primer partido popular en la historia argentina, lo ha llevado de nuevo a la Casa de Gobierno. Ahí va don Hipólito, a los 76 años, aplaudido por hombres de pueblo, pequeños empleados, obreros, chacareros. Vuelve a ser presidente el político más amado del país. Un hombre solitario y misterioso que nunca pronuncia discursos, pero que con su silencio se ha ganado una adhesión popular casi religiosa. No solo con su silencio, es verdad. Yrigoyen, después de haber sido en 1916 el primer presidente argentino elegido por el voto universal, hizo algunas cosas más. Defendió la neutralidad y la independencia argentina frente a las grandes potencias. Anticipó las leyes de jubilación. Promovió la jornada legal de trabajo de 8 horas. Humanizó las condiciones laborales en obrajes y yerbatales. E hizo general el uso del guardapolvo blanco en las escuelas para que los chicos argentinos se sintieran hermanos e iguales
de otros chicos argentinos. También fue él quien abrió las universidades a las clases populares al promulgar la reforma universitaria tras la lucha de los estudiantes. Y en 1928 aplaude a Irigoyen el mismo pueblo que lo aplaudió en 1916. El 16 de junio estalló una rebelión armada contra Perón. Las unidades del ejército comprometidas no llegaron a moverse. El foco principal de la sublevación fue entonces la Marina de Guerra. Aviones navales, buscando matar a Perón, bombardearon la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Muchos peronistas que acudieron a la plaza fueron alcanzados por la metralla. Hubo más de 200 muertos y gran cantidad de heridos. Perón se refugió en los sótanos del Ministerio de Ejército. Finalmente los aviones huyeron rumbo a Montevideo y los otros rebeldes que estaban atrincherados en el Ministerio de Marina se rindieron. Por la noche, grupos de enfurecidos peronistas incendiaron varias iglesias del centro de Buenos Aires y causaron destrozos en otras, incluida la Curia Metropolitana. Es interesante para que analicemos capaz la República Perdida como este primer momento de quiebre en el cual como nación necesitamos ver hacia atrás y pensar qué nos pasó y por qué nos pasó esto. Esto que después lo volvemos a ver en el 2001, aparece un poco con la República Perdida y aparece un poco capaz esta idea que tenía Walter Benjamin en torno a la historia y a su tesis sobre la historia, cuando habla de un cuadro de Paul Klee que se llama el Angelus Novus, y ese cuadro, el ángel tiene los ojos desencajados y la boca abierta y las alas tendidas, y Benjamin entiende que ese debe ser el aspecto que tiene el ángel de la historia. Y dice: su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina, y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Y yo agregaría, también en esta tempestad es la que llamamos progresismo, que es quizás el factor político que más puede llegar a representar el gobierno de Alfonsín. La República Perdida además también nos sirve para trabajar esto que Ferro dice de el cine como herramienta didáctica.
Yo que transcurrí mi secundaria promediando la década del 90, La República Perdida era una película que se veía en la escuela y es más, fue una película que volví a ver en el profesorado. O sea, se súper utilizó para analizar, sobre todo porque también es muy rica en cuanto a imágenes. Imágenes que previo a YouTube y a Internet uno no tenía acceso, pero además porque tiene un gran trabajo de musicalización. Si uno le quitara a esa película el relato en off y dejaría la música solamente, el efecto sería el mismo, o más poderoso quizás. La siguiente película que vamos a analizar es Asesinato en el Senado de la Nación. Es una película estrenada en 1984, que se empezó a rodar en 1984 también. Y así como fue un éxito La República Perdida, tuvo 400.000 espectadores, Asesinato en el Senado de la Nación, en ese momento. Y es muy interesante porque retoma una problemática en la década infame, que es el Tratado de Roca-Runciman, y la denuncia que Lisandro de la Torre hace de este tratado sobre algunos representantes de la política conservadora del país, entre los que hay apellidos de gran raigambre de nuestra política, como por ejemplo Pinedo. Esta película la dirigió Juan José Yusid, pero tiene un gran trabajo de investigación muy fuerte sobre los términos del Tratado de Roca-Runciman, que lo hace Mirta Lobato. Y hoy acá otra vez encontramos esta relación entre la historia, esta historia social que se va a encumbrar como la historia oficial durante el radicalismo, y el cine. Y toman la década infame como una parábola para hablar de la dictadura también. Y ese Lisandro de la Torre, si uno lo mira muy fijo, se parece bastante a Alfonsín. Dios, todo el tiempo está construyendo una parábola. Pero tiene un aspecto muy interesante. O un aspecto que a nosotros nos sirve para analizar de forma muy interesante. Es una película que se hizo sin censura previa, pero cuando se televisó, cuando se estrenó en el cine, se estrenó para mayores de 18 años, porque tenía escenas de sexo y violencia. Y cuando se estrenó en televisión, sí fue censurada. Justamente por esas escenas. Sí, la censura pasó y recortó y se exhibió censurada. Y también es un llamado a recuperar la dignidad y la ética en una figura que para la historia argentina casi no tiene fisuras, que la de Lisandro de la Torre. El Senado de la Nación descorre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás y mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público: poner remedio a una situación desesperada, porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. Tendrá que probar cada una de sus afirmaciones. Prevengo a la barra que están prohibidas las manifestaciones. No se preocupe, Hugo. Ya le vamos a bajar el copete. Se ha dicho que estoy solo, y eso puede ser cierto. Estoy solo frente a una coalición formidable de intereses. Estoy solo frente a empresas capitalistas que se cuentan entre las más poderosas de la tierra. Estoy solo frente a un gobierno cuya mediocridad en presencia del problema ganadero asombra y entristece. Y así solo me batiré en defensa de una industria argentina esquilmada e inerme. Y otro gran éxito de la época, estrenada en 1984, fue una película de Alejandro Doria, con
1 millón de espectadores, la mitad que La República Perdida, que fue Darse Cuenta. Y Darse Cuenta es muy útil para analizar, porque no juega con nada histórico. No va a la historia a buscar un relato del pasado y traérnoslo al presente. Es un relato ficcional que transcurre en un hospital público. El médico es Luis Brandoni, un fiel representante, siempre fue Brandoni afiliado al radicalismo, con momentos de más exposición o de menos, pero siempre fue una figura asociada a la Unión Cívica Radical. Brandoni es un médico que trabaja en un hospital público, cuenta con la ayuda implacable de su enfermera, que es un poco la que tiene la idea de esta película, que es China Zorrilla, y le llega un paciente que lo atropellaron y está destruido. Y probablemente se muera, que es Darío Grandinetti. Este es un paciente con el que todos se dan por vencidos. Todos lo ven y está vendado de pies a cabeza, no le vemos la cara, no vemos nada de él. Es más, yo hasta les diría, forzando un poco, que parece la silueta de un desaparecido. Porque no tiene cara, no tiene rostro, no tiene expresión, no tiene nada. Está debajo de una venda todo el tiempo. Y ningún médico puede hacer nada con él. Hasta que llega Brandoni. Y Brandoni se decide a salvar a este paciente. Y no va a dejarse estar, no va a dejar un segundo de descanso en tanto y en cuanto este paciente no salga a flote. Le va a dedicar casi toda su profesionalización y su carrera a esto. La película se llama Darse Cuenta. ¿De qué nos tenemos que dar cuenta? ¿Quién se tiene que dar cuenta de qué? ¿Quién es Brandoni en esa película y quién es Grandinetti? Si lo vemos en la lógica que nos propone Ferro, pero también la lógica que nos propone Krakauer, Brandoni es Alfonsín. Un hombre bueno que está todo el tiempo trabajando para salvar a ese paciente que todos dieron por perdido, pero que él va a sacar adelante. Y ese paciente es la Argentina. Que a lo largo de la película, muy despacio y progresivamente, va a recuperarse y va a retomar sus facciones y su rostro y sus expresiones y sus ganas de vivir. Porque es un paciente que al principio se empieza a recuperar físicamente, pero no quiere saber nada. Y sin embargo después tiene ganas de volver. No puedo más. No vale la pena, me están torturando al cohete. No seas mal agradecido. Además, nadie te pidió tu opinión. No sé si quiero vivir. Estás en nuestras manos, muchachito. Y nadie te va a rescatar. Por favor, deme una inyección. Sí, ya viene la inyección. ¿Qué pasa? ¿Te duele mucho? Igual me voy a morir. ¿Ah, sí? Yo sé que me voy a morir. No me digas, che. ¿Por qué te vas a morir? Porque no quiero ser un paralítico. ¿Sabes una cosa? Además de una inyección, te voy a dar un sopapo si seguís hablando así. Por favor, sáqueme de aquí. Un poco de paciencia, caramba. ¿Por qué no me mata? Ah, sí. Mira qué lindo, mira qué bien. Así después tu familia me hace juicio por asesinato. ¿Pero a quién le importo yo? ¿Pero cómo que a quién le importás? ¿Y tu novia? ¿Eh? ¿Y tu hermana? Cada vez que vienen te ven dormido. ¿Vienen? ¿Mi hermana ya tuvo familia? Mentira, no viene nadie. Hace 100 años que estoy acá. Y no puedo más. Se cree abandonado por todos. Cree que nadie viene a verlo. Hace calor. Pasó el invierno.
No hagas cálculos. Tenemos toda la vida por delante. La última película, que la dejé para el final por gusto, porque quizás es una de las que más nos sirve para analizarla entrecruzadamente, es Camila, de María Luisa Bemberg. Me interesa analizarla desde varias perspectivas. Primero porque es una película que, si bien se estrenó en 1984, se empezó a producir en el 82. Pero la filmación comenzó específicamente el 10 de diciembre del 83. No se pudo filmar antes de eso. Si bien se produjo durante la dictadura, no se pudo filmar antes del advenimiento de la democracia. Me interesa desde ese aspecto. Me interesa desde el aspecto de que la directora es una mujer. María Luisa Bemberg, que es una mujer que viene de una familia muy poderosa, que es la familia Bemberg, los dueños de cervecería y maltería Quilmes. Que es una mujer que todo el tiempo está en disputa con la herencia que le correspondería ideológica, económica y socialmente. Está siempre en disputa con la familia Bemberg. Y es una mujer que busca su lugar. Me interesa porque ella construye un paralelismo con la protagonista de estas películas, que es Camila O'Gorman. Camila O'Gorman, que también era una mujer a la que la película presenta como una mujer de fuertes convicciones, que se opone a su familia, una familia de fuerte raigambre porteña, durante la época de Rosas, que apoya a lo que la película nos deja entender como el régimen rosista. El relato de la película está bien basado en Mitre y en la historiografía liberal, ¿no? Eso está fuera de discusión, es muy evidente, y Bemberg lo toma para hablar de la dictadura, ¿no? Rosas es Videla, porque aparte es una fuerza omnipresente todo el tiempo en la película. Rosas nunca aparece, pero no cabe duda de que Rosas está todo el tiempo. Y de que hay censura, y de que hay proscripción, y de que se siente ahogamiento, y de que no se pueden decir las que uno piensa decir, ni se pueden transmitir las ideas propias. Todo el tiempo está construyendo Bemberg este paralelismo entre Rosas y la dictadura, o la época de Rosas y la dictadura. Y todo el tiempo ella se está rearmando en la figura de Camila O'Gorman. Entonces es una película que nos permite analizar muchas cosas. Tanto la vida de la directora como lo que la película está relatando, que es un evento de la época de Rosas, que es el fusilamiento de Camila y de Ladislao Gutiérrez, como también lo que la película nos dice de la dictadura. No hay cosa más triste que emigrar, salir de su país violentamente, sin quererlo, sin haberlo pensado, es un tormento que nadie puede sentir sin haberlo por sí mismo experimentado. La emigración es la muerte. ¿Hasta cuándo me vas a tener atormentado? Estoy leyendo Echeverría para vos y no escuchaste nada, ¿verdad? No, yo te hablo en serio. ¿Sabe quién detuvo la agresión extranjera? Rosas. ¿Quién reimplantó la ley y el orden? Rosas. ¿Quién defiende nuestra soberanía? Rosas. Solo Rosas. Sí, a cualquier precio. ¿Qué dijiste, Camila? Nada. Nada. Está bien, puede retirarse. Repite lo que has dicho, Camila. Nada justifica la violencia. Unitarios contra federales, federales contra unitarios. Toda mi vida he escuchado lo mismo. Pero no son lo mismo. No estoy tan segura. ¿De qué era culpable el pobre Mariano? ¿De vender libros? Come, Camila. Cállate y escucha. Me parece que Camila está queriendo defender a su nuevo confesor. Sí.
¿Está mal defender a alguien que tiene el coraje de estar del lado de la vida? Hay que ser valiente para decir lo que él dijo. Camila, en esta mesa nadie levanta la voz. Retírese. Vuelvo a decir, esto es apenas una muestra de lo que podemos analizar sobre el cine en el advenimiento de la democracia. Lo podríamos hacer con otras artes. Es una invitación a buscar más y a repensar la historiografía desde otros lugares de la cultura popular.